Buen día con todos, a todo el equipo presente en esta sesión del día de hoy y también a la audiencia que la tenemos lista para poder trabajar en esta hora que esperamos poder cumplir en expectativas la información que les tenemos preparados del día de hoy. Me presento nuevamente, mi nombre es Pablo Barriga, especialista de Cloud y Seguridad en licencias online y estamos justamente con la cuarta sesión de Vivos con Expertos y acá tenemos otros super expertos que hemos logrado invitar el día de hoy. Tenemos a Carlito Rodríguez y también Javier Baseski, cada uno con sus especializaciones muy centradas en lo que es seguridad de la información y la disponibilidad de la misma desde cualquier lado. Es muy importante que igual cualquier problema que encuentren sobre la transmisión de esta sesión nos la hagan saber a través del chat y también, por favor, cualquier duda, pregunta, sugerencia, está también ahí abierto esa opción en sus plataformas para realizarlos. Y aquí, como les mencionaba, tenemos Carlos Rodríguez, Javier Baseski y vamos a arrancar ya esta sesión el día de hoy. También de igual forma van a existir varios sondeos que esperamos ahí su interacción para que podamos hacer este taller lo más dinámico posible. Vamos avanzando, chicos. Tenemos audio y tenemos video, ¿verdad? Están visualizando ahí la pantalla interactiva que preparamos el día de hoy. Sí, por mi parte yo te confirmo que lo veo, Pablo. Perfecto, chicos. Entonces vamos arrancando. Primeramente, como tal, hemos sumado 2 especialistas de cada una de nuestras líneas de negocio, en las que buscamos justamente ir aterrizando y dando a conocer algunas best practices y también lo que está ocurriendo hoy en día. Yo voy a hacer rápidamente una breve introducción sobre lo que esperamos en expectativas de ver el día de hoy. Y principalmente es tener, obviamente, orientar todo un tema del tipo de información que se está manejando hoy en día, ver cómo también se puede respaldar esta información. Hablamos también de todo lo que deberíamos considerar una protección integral de estos activos de valor. Y de igual forma, pensar en un concepto muy interesante que también lo vamos a ir expandiendo, que es el tema como tal de resiliencia. Esto es muy importante porque a la final, ¿qué es lo que está ocurriendo en nuestros hogares? Se están creando mucha información. Somos usuarios de muchas plataformas que hoy en día generan más información. Hablamos de que la información a la final es estructurada, no estructurada, pero al final del día es información que le da valor a las organizaciones. Decimos que nuestras computadoras pasaron de tener 100 megas ahora a tener terabytes de información almacenado. Y no se diga sobre todo los distintos componentes que estamos usando de nube, que esto se sigue expandiendo el uso de la información y también medidas que tenemos que ir considerando para irlas teniendo ahí en el radar. Entonces, basándonos en estas iniciativas y en lo que está pasando desde un punto de vista de la información, vamos a ir expandiendo con cada uno de los especialistas qué consideraciones deberíamos tenerlas en cuenta. Y hay un par de estudios, especialmente en cuáles son los tipos de información que se están manejando más desde el punto de vista del teletrabajo, digámoslo así. El top 10, obviamente, todo el tema de ofimática. El segundo que está ahí es todo el tema de archivos, digamos, de imágenes, todo lo que estemos compartiendo ahí. Y obviamente hay otros tipos de documentos que los usamos obviamente en nuestros hogares y son incluso parte del sistema operativo. Y ahí vamos a arrancar con una pregunta y un sondeo inicial para toda nuestra audiencia. Por favor, si me ayudan ahí a ejecutar el primer sondeo del día y en base a esto vamos a ir arrancando todo el desarrollo de este debate. Hemos lanzado ya el primer sondeo. Por favor, si nos ayudan ahí de igual forma con esa información. Perfecto. Creo que ya tenemos algunas respuestas, digamos, de este primer sondeo. Vamos a visualizarlas efectivamente. Miren, chicos, ya tenemos basado en la encuesta que lanzamos en este momento. La primera encuesta que la queríamos validar es
qué tipo de información actualmente estamos consumiendo en nuestros hogares. Y este tipo de información, prácticamente la gran mayoría de nosotros, el mayor porcentaje es obviamente correo electrónico, que es el primer medio de comunicación que utilizamos digital. El segundo tipo de información es PDFs. Y el tercero abarca prácticamente todo lo que es archivos de la ofimática que la consumimos tanto on-premise o a nivel de la nube como tal. Y ahí comienzo y arrancamos, Carlitos, es, bueno, tomando como referencia esta información que tenemos, ¿qué podría pasar en nuestros hogares o qué podría pasar desde un punto de vista de pérdida de información, Carlitos? Ahí abro la discusión. Bueno, estamos hablando en este caso de los equipos personales, los de cada usuario, el equipo de punto final, y en este caso, pues casi que todos nos deberíamos preguntar, ¿qué me pasaría si pierdo por alguna razón el equipo? Si pierdo el disco duro, si pierdo el almacenamiento interno, el almacenamiento hacia la nube, si tengo un problema de seguridad que sobrepasa mi protección y llega a un punto de ataque. ¿Qué puede pasar con eso? Pues que vamos a tener pérdida de productividad. Entonces, es importante que no solamente los equipos de la gran empresa, sino los equipos de cada uno de nosotros, el equipo que nos da la empresa o el equipo que utilizamos para trabajar desde la casa, también esté protegido. Eso considero que es importante. Perdón. Aprovechando, digamos, ya esos conceptos que nos lo comentaste, existen algunos conceptos adicionales que queremos que también nuestra audiencia se lleve el día de hoy. Especialmente cuando hablamos de la recuperación de información, hablamos de algo que suena mucho, RTO y RPO. Si nos puedes ayudar a expandir esos conceptos, Carlos, por favor. Claro que sí. RTO son las siglas de RTO y RPO, son siglas de términos en inglés que significan Recovery Time Objective, o sea, tiempo de recuperación objetivo, el tiempo que duraríamos fuera de operación. Vamos a suponer que nuestra equipo de trabajo, nuestra computadora de uso propio, si nuestro equipo se deja de operar por una hora, tenemos un RTO de una hora. ¿Eso qué significa? Que dura una hora en la cual yo no voy a poder trabajar. Claramente, cuando se trata de un daño serio, grave, pues va a tomar muchísimo más de una hora, tal vez un par de días en que yo recupere el equipo, en que yo reemplace el hardware si es un problema de hardware, en que yo me recupere de un problema de seguridad, etc. Eso es el RTO. El RPO es el Recovery Point Objective o punto de recuperación objetivo, que es la cantidad de datos que estoy dispuesto a perder. Si yo tomo una copia de seguridad de mi equipo una vez cada 6 meses, pues mi RPO van a ser 6 meses. Es decir, voy a volver al punto en el que estaba hace 6 meses. Obviamente eso es un gran problema también para todos, ¿no? Entonces hay que buscar alternativas para tener protegida la herramienta en la medida en que yo tenga un RPO o un RTO cercano al punto que es conveniente a mis necesidades. Pablo. Excelente, Carlos. La verdad, eso es uno de los conceptos que siempre buscamos que se lo transparente. Y ahí lanzo la pregunta, Javier, con estos conceptos de RTO, RPO, la verdad, cuando decíamos cumplir, tú que eres especialista en todo en el mercado de telecomunicaciones, ahí con el enfoque de cloud, vemos que obviamente cumplir a veces estas expectativas de un SLA se vuelven más difíciles. ¿Qué tenemos por ahí, Javier, para poder trabajarlo? Primero, Pablo, Carlos y a toda la audiencia, un gusto saludarlos. Gracias por la oportunidad. Y acoplando un poco el comentario de Carlos de lo que es el RTO y el RPO,
y entendiendo que debido a la situación mundial que nos encontramos trabajando en nuestras casas, los SLAs, perdón, están empezando a complicarse en cumplirse, ¿sí? Todas las compañías tienen determinados SLAs nombrados internamente, siempre asociados a transferencia de información que siempre se cumplían dentro del data center o dentro de la propia red, ¿sí? Hoy día, al estar en nuestras casas, la conectividad a veces pasa a ser un problema. Ahora estamos todos trabajando en esta modalidad, por ejemplo, entonces la utilización de los enlaces es mayor, los enlaces que tenemos en nuestras casas no son los mismos y performantes que tenemos en nuestros data centers, así que es un punto fundamental a tener presente en los SLAs de cada compañía y en lo que podemos llegar a cumplir con esos ítems. Sí, justo lo que mencionó Carlos es esa expectativa también de recuperación y ahora eso basado también en una calidad o ese compromiso que tenemos de cara al cliente, ¿no? Al estar en nuestras casas, la verdad, creo que cada uno de nosotros hemos tenido alguna intermitencia de Internet estas últimas semanas. Y es obviamente por el volumen que ha estado ocurriendo de uso del Internet, que decimos acá los vecinos, ojalá no estén usando Netflix para que no se interrumpa la sesión. Pero la idea de esto es también ir enmarcando hacia dónde va también esta recuperación. Una de las consultas que decían ahí es que están usando el correo electrónico y creemos que muchos de los usuarios que estamos el día de hoy consumiendo estos servicios lo estamos haciendo a través de Office 365. Y de ahí te lanzo, Javi, a ti esta consulta. ¿Es necesario también considerar un tipo de respaldo sobre una aplicación SaaS? Sí, la verdad, Pablo, es que la respuesta a tu consulta es que sí. Las nubes públicas asociadas al software as a service y puntualmente que estamos hablando de correos electrónicos, lo que esos proveedores de nube nos ofrecen es la disponibilidad de la plataforma, ¿sí? Ninguna de esas nubes públicas se hace responsable o está velando por nuestra información, ¿sí? Si, por ejemplo, yo borro un correo electrónico, y en determinada situación podríamos no poder recuperar ese correo, ¿sí? Lo mismo ocurre sobre todo con nivel de documentación, ¿sí? De archivos de ofimática, archivos PDF y todo lo que fuimos viendo en el sondeo, que tenemos que tener muy presente que tener la información fuera de nuestro computador no significa tener un respaldo, no significa tener un backup, ¿sí? Así que la respuesta, y es algo que vemos muy común en el mercado, es que debemos empezar a respaldar nuestras nubes públicas que estamos utilizando. Excelente, Javi. Y veo que incluso aquí como parte de la pizarra interactiva vemos un tema de responsabilidad compartida. Y este tema obviamente también nos expande y comenzar a trabajar y alinearnos en esa expectativa que mencionaste, lo que cumple la nube y lo que deberíamos nosotros tener como postura de seguridad nosotros y obviamente toda la empresa como tal. Ahí lanzo a Carlos y es bueno, ahí teníamos el tema de SaaS, pero mi computadora como tal, ¿podría respaldarla completamente o qué es lo más crítico normalmente que podríamos nosotros tomar en cuenta ahí en estos respaldos, Carlos? Bueno, empecemos porque hay muchas políticas o compañías o personas que piensan que el backup hacia OneDrive o hacia Google Drive o hacia Dropbox es un backup válido. Sin embargo, la disponibilidad de la información en estos sistemas de almacenamiento está regulada por el acceso al dispositivo. ¿Eso qué significa? Que si el dispositivo le llega a ser infectado por un ransomware, mi OneDrive, mi Google Drive o todas las herramientas que yo tenga van a quedar encriptadas también. Es decir, que mis datos no están protegidos al almacenarse en un almacenamiento en la nube, no están protegidos. Se requieren herramientas que se permitan primero varias cosas. Crear una política de backup en donde diga o cumpla yo la posibilidad de que cuando esos almacenamientos fallan o cuando esos lugares fallan, yo los pueda recuperar de un sitio alterno, yo tenga alternatividad para recuperarme. Como las soluciones hacia la nube son soluciones abiertas y protegidas hasta un punto como se está mostrando, pues nosotros necesitamos herramientas sobre todo de terceros, porque casi siempre, sobre todo en cuanto a los estándares
siempre se dice que yo debo tener protección diferente a la de mi proveedor de infraestructura. Yo debería tener esa posibilidad. Entonces necesitamos herramientas que puedan proteger los dispositivos y almacenar la información en lugares confiables y en lugares protegidos con una herramienta de backup. Excelente, Carlos. Vamos, chicos, a lanzar ya nuestro segundo sondeo para aprovechar también muchos de los conceptos que estamos visualizando en este momento. Y por favor, ahí ya lo vamos a lanzar en este momento, el nuevo sondeo. Y vamos a hacer unas preguntas claves como tal. ¿Qué es lo que buscamos aquí? Dice, ¿de qué manera actualmente están consumiendo, digamos, la información empresarial generada desde sus trabajos? O en este caso, su teletrabajo, desde su casa. Tenemos soluciones empresariales de respaldo, o sea, ahí vamos a expandirlo mucho más a nivel de soluciones, a nivel de un agente como tal. Utilizar la UCB, utilizar un disco removible como tal, utilizar los repositorios externos o también soluciones que por ahí las hemos descargado y las estemos probando o a través de una VPN conectarnos al file server corporativo como tal. Son unas preguntas ahí para ya tomarlos en cuenta y vamos a ir incluso expandiendo muchas de estas soluciones para tomarlo ahí en consideración con el debate que estamos teniendo el día de hoy. Vamos a ver si ya vamos ahí con muchos de estos resultados parciales. Creería que máximo lo tendremos ahí en un par de segundos ya las respuestas de esta evaluación previa. Perfecto. Ahí creo que ya casi todos han respondido las consultas. Bueno, ahí ya la vamos cerrando. Los sondeos, especialmente ya, estamos volviendo ya en línea. Tenemos, chicos, ya algunos resultados parciales ya para discutirlos ahí como parte de este debate. Y les comento algo muy interesante, ya lo deben estar viendo en sus propias pantallas, los resultados parciales de esto. 67% de la audiencia se puede decir que estamos consumiendo Dropbox, OneDrive o G Suite o más que nada un tipo de repositorio externo basado en nube, para que lo tomemos en cuenta. De ahí, algo muy importante, también de la audiencia están utilizando ya, se puede decir, una solución empresarial de cara, obviamente, para proteger esta información. Es algo muy positivo, como decimos. Pero algo interesante en los otros dos puntos. Muchos seguimos utilizando un disco duro para guardar nuestra información y creo que ese es el medio oficial en que creo que a veces cada vez estamos comprando más discos duros y apilándolos ahí en la casa. Y algo que sí veo y me llama mucho la atención es consumir el file server corporativo para guardar la información, que la verdad también es muy apropiado, obviamente, por los temas de alcance y de seguridad de la información. Entonces, ahí vamos con algunas consultas ya para nuestros especialistas y arrancamos, Carlos, con un concepto que también vemos que aquí se va empatando mucho y ya lo mencionaste. ¿Cuál sería la diferencia fundamental entre un backup y una réplica? Ok, en cuanto a la réplica se provee la capacidad de que cada vez que se modifique el contenido de un archivo o un archivo completo, se esté llevando a un lugar alterno, pero sigue siendo el mismo archivo. Digamos que en este caso pudiera considerarse que es como la versión que tenemos del OneDrive, en donde tenemos un archivo local y ese archivo simultáneamente se está subiendo a la nube, es decir, que estamos teniendo el mismo archivo en dos lugares diferentes. Eso es una réplica. ¿Qué ventaja tiene la réplica? Pues que lo puedo utilizar inmediatamente, pero eso a la vez es una desventaja. ¿Por qué razón? Porque hay acceso al archivo y eso hace que si lo elimino, que si lo encripto, que si realizo cualquier operación que ocurra, que produzca un error, va a generar un impacto negativo en cuanto a la disponibilidad del archivo. La herramienta de backup, ¿qué hace? La herramienta de backup encapsula un grupo de archivos en un formato de compresión y en un formato de encripción,
que garantiza, entre otras cosas, la mayoría de herramientas de backup hoy en día permiten encriptar los archivos de backup para que una herramienta de encripción alterna no la vaya a afectar. El mejor remedio que tiene cualquier compañía para recuperarse de un ransomware es la medida del backup, el tomar un backup en forma como se toma un backup tradicionalmente, es decir, que se coge el archivo, se agrupa una serie de archivos, el contenido de un directorio o el contenido de un equipo completo, y lo tengo disponible para que cuando fallen los archivos que estaba trabajando pueda recuperarme. Eso es, digamos, la principal diferencia. Impresionante, Carlos. Has dado unos puntos muy interesantes sobre estos dos conceptos. Y de igual forma, una de las consultas que están ahí, que tiene el mayor porcentaje, y ahí te lanzo la pregunta a ti, Javi, mencionan varias herramientas SaaS como tal, ¿no? Pero yo inicialmente herramientas SaaS las que consumo, obviamente el correo electrónico, pero Office 365 ya no es solo eso, ¿no? ¿Hasta dónde están llegando estas capacidades de respaldo normalmente a nivel de una solución? Sí, Pablo, es interesante y estamos cada día siendo más colaborativos con la información, ¿sí? Está muy de moda Teams, por ejemplo, ¿sí? SharePoint Online, donde las compañías tienen sus sitios y formas de llevar ese trabajo colaborativo, ni que hablar del correo electrónico, que es algo que venimos utilizando hace muchísimo tiempo. Por más que esté hosteado en estas nubes públicas, nosotros debemos hacer respaldo de esa información. Primero, para tener una forma rápida y cumplir con esos RPOs y RTOs y los SLAs que conversábamos en un principio de la charla, pero también para poder disponibilizar en forma rápida esa información, ¿sí? Como dijimos anteriormente, ninguno de esos proveedores de nube va a ser el responsable de nuestra información, ¿sí? Entonces, nosotros para cumplir esas normativas debemos respaldar la información y con las herramientas que contamos hoy día vamos a poder luego hacer recuperaciones granulares y no necesariamente vamos a tener que hacer una recuperación, no sé, de todo un buzón o de todo un sitio de SharePoint. Con las herramientas que estamos conversando vamos a poder respaldar, por ejemplo, los documentos compartidos por Teams, ¿sí? Vamos a poder respaldar nuestro OneDrive, ¿sí? También mucha gente está en el sondeo y el mayor punto del sondeo es que alojan la información en un repositorio externo. No importa el nombre, pero nosotros debemos respaldar esa información. Tener la información fuera de nuestro computador, no, repito, y es un error muy común, no es un respaldo, ¿sí? Así que es un punto fundamental a tener en cuenta, Pablo. Genial, Javi. Y mencionaste algo en temas de cumplimiento que sobre esto lo voy a tomar para expandir una pregunta a Carlos. Se habla mucho del tema de archiving, Carlos, y obviamente ya llevarlo esto tal vez hacia aplicaciones SaaS, se expande este concepto, ¿no? Ahí sí nos puedes ampliar un poquito el tema de archiving. Claro. El archiving es la posibilidad que yo pueda archivar históricos de información no estructurada y me permita encontrar fácilmente la información no estructurada, ¿sí? El archiving, relaciónelo, hola, hola. Sí te escuchamos aún, Carlos, por acá. Sí, te escuchamos, Carlos. Ok, es que habla de que se perdió la conexión. Ok, listo, ya. Bien, les decía, el archiving es la posibilidad de darle organización a la información no estructurada. La información estructurada es la información que se organiza en una base de datos. Esa información es muy fácil de ubicar y es muy fácil de producir reportes sobre ella, pero la información no estructurada, encontramos que los archivos están sueltos en diferentes repositorios y no hay manera de relacionarlos. El archiving lo que me permite es identificar esa información y encontrar puntos de clasificaciones. Era una especie de indexing de los archivos que van a hacer que cuando yo haga una búsqueda pueda localizar información respecto a los archivos
y puedo clasificarlas por un ciclo de vida, algo que se conoce como el ciclo de vida de la información. Es decir, cuando tengo archivos demasiado antiguos, cuando tengo archivos repetidos, cuando tengo archivos que pertenecen a un usuario que ya no trabaja en la compañía, yo puedo hacer ese proceso de archivado y puedo reducir el impacto del archivado en el correo, en el backup empresarial y en el backup de mi equipo. Un ejemplo claro es, por ejemplo, el Outlook. Nosotros tenemos PSTs y esos PSTs se vuelven gigantescos. Son difíciles de tomar backup a los PSTs. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Aplicar una política de archiving de modo tal que los PSTs terminan convirtiéndose en archivos solo de información muy pequeña, que es la que estoy disponible y que estoy utilizando frecuentemente. Eso hace mucho más fácil tomar backup tanto a los servidores de Exchange cuando no son en la nube, como a la información, clasificarla por tipo, por clase, por origen, por fuente, por departamento, etcétera. Eso es muy importante porque a la final, incluso esto lo empatamos en el concepto, digamos, de una retención a largo plazo, ¿no? No sé en cada uno de sus países hasta cuántos años de información algunas de las empresas tienen que salvaguardar. Al menos en Colombia, los bancos tienen que guardar más de 15 años de procesos y de archivos de los clientes, ¿no? Y eso también depende del tipo de organización. Javi, en tu región, normalmente, ¿qué has escuchado? Sí, a ver, yo soy argentino y vivo en Chile, así que te puedo dar dos opiniones. En Argentina, por ejemplo, el mismo caso que pone Carlos sobre la mesa a nivel banca, son 10 años, ¿sí? En Chile entiendo que son 8, pero por ejemplo en Argentina todo lo que es el mundo de salud, ¿sí? Y lo que es el mundo de gobierno también se solicitan tener 15 años de modo de recuperación, ¿sí? Sobre todo cuando ese tipo de compañías empiezan a querer estar bajo normas de tipo PCI, ISO 27001, ¿sí? Son normas y formatos que nos llevan a tener que empezar a guardar nuestros históricos y eso conlleva un gran espacio a poder tener esa información. Y mira, desde ese punto de vista, ahí vamos a irlo tomando con cada uno de su expertise. Y Javi, te regreso a ti la pregunta y bueno, ¿y dónde guardo tanta información? La verdad, hablamos 15 años, o 7 años, o 8 Sí. años. Sí, la verdad es que es un problema el manejo de la información, sumado un poco a lo que comenta Carlos con la ayuda del archiving, pero referido al respaldo puntualmente, Pablo, nos estamos encontrando con que ni bien empezaste la información, vos empezaste a decir de que anteriormente en nuestro computador guardábamos cientos de megas, luego pasamos a manejar gigas de información, teras, petabytes. Se vuelve engorroso el manejo y la manipulación de esa información, ¿sí? Sobre todo porque es información estática que generalmente no vamos a utilizar, ¿sí? Por lo cual, lo que estamos viendo en el mercado y lo que nosotros también recomendamos es empezar a utilizar repositorios en nubes públicas, ¿sí? Primero por su simpleza y segundo por su costo, ¿sí? Tener esa información en la nube pública nos va a facilitar de poder tener ese volumen cuando lo necesitemos. ¿Sí? Hoy día, con la situación que estamos viviendo, adquirir un hardware conlleva mucho tiempo, ¿sí? Está todo un poco más complejo, entonces vemos muchísimo en el mercado empezar a utilizar un Blob Storage en Azure, un S3 en Amazon, ¿sí? Y de esa manera poder exteriorizar el almacenamiento de nuestra información. También lo que estamos viendo es que muchas compañías, y sobre todo el trabajo hogareño, está empezando a utilizar también la nube pública como repositorio, ¿sí? Vos bien dijiste tener esos discos externos en nuestra casa guardados en un cajón y que se apilan y se apilan y se apilan y es algo que la información no para de crecer. Estamos viendo y estamos teniendo mucha consulta y mucho éxito en utilizar nube pública como repositorio para nuestros respaldos. Genial, Javi, eso es un punto muy interesante porque con este volumen de información, la verdad, se hace cada vez más complejo, digamos, estos escenarios, ¿no? Pero ahí, Carlos, digamos, de tu perspectiva ya en un análisis de mercado, lo que has vivido en toda esta transición de archiving,
Normalmente, ¿qué hacen, digamos, segmentos de mercado, digamos, como el bancario? ¿Mandan todo a la nube o tienen algo local? ¿Cómo normalmente lo has logrado orquestar esos escenarios? Depende la edad de la información. Cuando me refiero a la Ok. edad de la información, es el tiempo transcurrido desde que nació o desde que se creó esa data. Si la data es histórica, se puede almacenar en almacenamientos de bajo costo, locales. Estamos hablando de discos muy económicos de baja velocidad. Hay un esquema que se llama los tiers de almacenamiento, de tal manera que algunas herramientas permiten mover la data entre diferentes tiers, entre diferentes niveles. O sea, empiezo con un disco muy rápido y bastante costoso y termino con un disco muchísimo menos eficiente, pero mucho más barato. También puedo utilizar la tecnología de la nube. En la nube, sobre todo en Amazon, hay un almacenamiento que se llama Glacier, que ese almacenamiento es muy bajo en cuanto a la subida, pero muy costoso en cuanto a la bajada. Entonces, yo pongo data histórica allá eh, por mucho tiempo y la puedo manejar. Ahora, en el caso particular de la marca que yo represento, nosotros tenemos soluciones de long time retention, de retención de largo plazo, que permite también integrarse incluso con cualquier otro fabricante, que permite manejar grandes volúmenes de data en espacios en disco, en donde se deduplica, en donde se comprime y lo hace mucho más eficiente. Excelente, Carlos. Y de aquí lo tomamos ya como referencia. Ya tenemos algunas consultas de la audiencia que las estaremos ya resolviendo en un par de minutos. Y lanzo, Carlos, a ti un concepto que está saliendo mucho en el mercado, que es resiliencia. ¿Cómo lo podemos describir este concepto, Carlos? Bueno, la resiliencia es la capacidad de recuperar eh, una, eh, cualquier cosa. De hecho, nosotros como personas también tenemos que tener la capacidad de resiliencia y es recuperarse ante los problemas. En el caso de la tecnología, la resiliencia incluye mecanismos que permiten que una infraestructura se recupere rápidamente ante los desastres. Los desastres pasan todos los días. Las grandes data centers también tienen problemas, también han tenido, si ustedes revisan en Internet, hay casos tan particulares como que un data center se quedó sin energía por una tormenta eléctrica, por una inundación. Entonces, las empresas tienen que tener la capacidad de poder saltar en cualquier lado. La herramienta ideal para la resiliencia es la nube. Entonces ya hay en la nube capacidades para que cuando yo tenga servidores locales, yo pueda subir los servidores, hacer disaster recovery hacia la nube de esos servicios de nube, de esos servidores, hacer recuperación y poner en producción inmediatamente. Eso obviamente depende mucho de lo que decía Javier, los SLAs. Los SLAs no son, digamos, métricas universales, sino son métricas particulares para una aplicación, para un servicio, para alguna base de datos específica. Entonces, cuando hay bases de datos, cuando hay aplicaciones que requieren una recuperación inmediata, yo necesito herramientas como la nube y necesito herramientas que me ayuden a orquestar esa recuperación, que me ayuden a recuperarme de esa recuperación, ¿sí? A recuperarme de, digamos, de ese incidente, perdón. Hay muchas herramientas en el mercado, las pueden conseguir. Aquí es una cosa importante y es que hay que diferenciar la réplica de la resiliencia. La réplica es una herramienta para la resiliencia porque yo puedo tener los datos copiados en otro lado, pero la réplica no me da la capacidad de subir la data hacia no me da la capacidad de subir los servidores, es decir, el servidor tiene una base de datos, yo tengo que presentarle el backup o tengo que presentarle el repositorio, subir la base de datos, garantizar que el sistema operativo funcione, garantizar que la VPN funcione para conectarme a ese punto.
Entonces, la resiliencia implica muchos factores, muchos elementos, casi toda la infraestructura de la red, casi toda la infraestructura de los servidores requiere de esa resiliencia. Excelente, Carlos. Y obviamente esto nos ayuda muchísimo para ir enmarcando también un par de conceptos como tal. Lo lanzo, dame un segundito que capaz se me desconecta esto. Ahí a Javi. Especialmente, Carlos mencionó el tema de autogestión como tal. Y este tema de autogestión es, no sé si aún me pueden estar escuchando. Sí, te escuchamos, Ok. Pablo. Ok, perfecto. Aún me escuchan ahí. Javi, ¿qué tanta responsabilidad podemos darle al usuario final, digámoslo así, de recuperar su propia información? Tomémoslo desde el punto de vista de un SaaS y luego con Carlos vamos a verlo desde un punto de vista de aplicaciones empresariales. Sí, a ver, eso es algo que nos están solicitando mucho y que nos están consultando mucho de poder delegar en el usuario final la recuperación de su información, ¿sí? También lo que nos están pidiendo es que los usuarios puedan llevar adelante también la ejecución de esos respaldos, ¿sí? Ambas cosas se pueden hacer con los dos vendors que hoy estamos aquí conversando, que es tanto Veritas como BIM, ¿sí? Con ambas soluciones nosotros podemos delegar ambas cosas a nuestros usuarios finales. Nuestra recomendación o lo que nosotros vemos de que es algo extremadamente peligroso, ¿sí? Es como que le estamos dando una herramienta muy poderosa a los usuarios finales que no necesariamente tienen los conocimientos para hacer una recuperación, ¿sí? Ni que hablar si le damos la opción de hacer una recuperabilidad hacia una nube pública, ¿sí? Eso ya sería como un doble problema, pero si volvemos por ejemplo, a hacer una recuperabilidad de un documento, un archivo Word, por ejemplo, que yo estoy trabajando y por un motivo lo sobreescribí o lo eliminé o lo que haya ocurrido, delegar eso en el usuario final puede ser un arma de doble filo. Si el usuario puede equivocarse, puede meter la pata, como se dice en Argentina, y generar un doble problema, ¿sí? Así que nuestra recomendación, ¿sí? Es que siempre quien lleve adelante la recuperación de la información ante un desastre o ante una pérdida sean los administradores de la plataforma, ¿sí? Sí, efectivamente, Tomás, es un tema que la verdad en estos temas de teletrabajo, la verdad estamos, como decimos, telesaturados y las áreas de IT han sido obviamente las que han estado extendiéndose en horarios, pero la verdad de manera impresionante, decimos casi 7 por 24. Y lo tomaste desde un punto de vista que dar esta flexibilidad de herramientas puede ser bueno y malo en la delegación, ¿no? Un tema de SaaS creo que puedan recuperar sus correos o ciertos archivos, digamos, el riesgo, digamos, puede ser menor, pero ahí, Carlos, cuando hablamos ya de aplicaciones, ya de otros escenarios, ¿cómo es tu experiencia sobre esos aspectos? Pues pongamos este escenario. Tenemos una base de datos importante, yo qué sé, de un banco, la base de datos de cuentas de ahorros. Y alguna persona inexperta no sabe recuperar la base de datos y recuperó la base de datos en el punto de restauración de hace una semana. ¿Qué le puede ocurrir al banco con esa restauración errada? La administración siempre tiene unas líneas de delegación donde pues está personas que conocen de la base de datos y que saben cómo recuperarla al punto que es. Saben, y sobre todo aquí es importante que tengamos en cuenta que si bien es cierto, todas las herramientas tienen la capacidad de recuperar un error, no siempre es factible. Entonces, no es aconsejable que le demos a una persona que no tenga conocimientos técnicos el rol o la posibilidad de que pueda gestionar una aplicación o una base de datos, porque puede ser un gran problema para la empresa. Puede reducir la operatividad de la empresa por bastante tiempo, porque pues está en riesgo mucha información y claramente mucho dinero. Excelente, Carlos. La verdad, ahí tenemos dos puntos de vista.
Y bueno, y tenemos, la verdad, todas las herramientas creo que sí nos permiten hacer esta delegación, estos temas de autoservicio, en los cuales buscamos obviamente ser más eficientes. Incluso, Carlos, ahí mencionaste una palabra muy interesante, orquestar, ¿no? Orquestar todas estas tecnologías. Vamos a lanzar unos 2 sondeos adicionales, tal vez ahí a nuestro super Hola, equipo de Pablo, ¿me marketing. escuchás? Perfecto, te cortamos, escuchamos fuerte y claro. Qué bueno, ahora sí, muy bien. Entonces vamos a ir con los 2 últimos sondeos rápidos para la audiencia. Queremos saber si les interesaría formar parte del programa Go Connect. Así que les pedimos su tiempo para responder rápidamente sí o no acá a las preguntas y ya pasamos después a al último sondeo para dejarlos completamente con los expertos, para que conversen, para que les hagan sus preguntas y los aprovechen acá que los tienen en vivo para ustedes. Así que excelente, gracias a todos los que están participando. El programa Go Connect, luego les podemos también, los chicos les pueden pasar el link a quienes quieran conocer más acerca de él. Así que ahora, gracias a quienes respondieron. Muy bien, paso a la última pregunta. Ahora sí, a quienes hayan respondido que sí, sobre todo en el sondeo anterior, queremos saber si les interesaría que los contactemos para ser parte del programa Go Connect, así ya directamente les damos toda la información y ya pueden registrarse y formar parte del programa y aprovechar sus beneficios, que son un montón, más ahora, así que quienes quieren que los contactemos, rápidamente responden y ya los dejo. Estamos los últimos segundos del último sondeo de la última capacitación en vivo. Así que bueno, muchas gracias a todos los que están respondiendo. Ya no les robo más tiempo, si pueden pasar a la parte de las preguntas y cualquier cosa, si alguien no llega a responder, escribe como pregunta, pone quiero ser parte y después lo vamos a contactar igual, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Muchas gracias. Genial, Agus, muchísimas gracias por tu colaboración. Bueno, chicos, ya tenemos aquí un par de consultas y también nos queda, digamos, tiempo. La idea es que también luego cerremos, obviamente, con algunas recomendaciones basadas en su expertise. Y aquí lanzo una pregunta, en este caso la vamos a trabajar ahí para Javi. Nos dicen, ¿hasta qué nivel de seguridad podría llegar a garantizar la nube pública? Y esto creo que era casi tomándolo en cuenta esos temas de SLA cuando hablamos incluso de ir colocando temas de redundancia entre regiones. Y luego esto lo podemos expandir ahí para otras nubes. Sí, a ver, Pablo, me gustaría ver si estoy entendiendo bien la pregunta, si lo que se refiere Erwin es empezar a utilizar la nube pública como repositorio, ¿sí? Y poder empezar a hacer copias quizás de nuestros respaldos, de nuestra información entre distintos data centers de la nube pública. Y la verdad es que sí, es que nos ayuda muchísimo y lo que estamos viendo en el mercado, y quizás es una norma un poco olvidada, es la regla del 3-2-1, ¿sí? De poder tener 3 copias en 2 medios de almacenamiento distintos y que uno esté offsite de nuestro data center o de nuestro hogar en este caso, ¿sí? Ese uno estamos viendo que es la nube, ¿sí? Y muchas compañías lo que están haciendo es tener copias en más de una nube, ¿sí? Es de terminar sus respaldos en su data center, por ejemplo, y realizar esas copias de los respaldos hacia, por ejemplo, Azure y luego hacia un S3 en AWS, ¿sí? Así que, Erwin, la respuesta es que sí y que nos colabora muchísimo, sobre todo en lo que es el archiving, ¿sí? Quizás no es la mejor solución para un respaldo diario del día a día, pero sí para esos grandes volúmenes de información que tenemos que guardar en el tiempo. Excelente. Y aquí, obviamente, Erwin también nos da un alcance adicional a esta consulta y lo que nos menciona ahí es, bueno, pero ¿qué responsabilidad tiene la nube? O sea, ¿qué SLA tal vez está dando sobre ese repositorio? ¿Qué es lo que ha visto ahí, Javi, sobre eso? Sí, a ver, el uptime de la plataforma, cada vendor tiene sus famosos 99,99999 y quien se hace cargo del uptime de la plataforma es ese vendor, ¿sí? Y lo que vemos es que eso se cumple, ¿sí? No hemos visto mayores caídas de nubes públicas. Lo que sí nosotros debemos de aprovechar esa nube pública por los costos y para poder
alojar esa información. Entiendo que hacia ahí va la pregunta de Erwin. Sí, y expandiendo un poquito más, normalmente cuando contratamos un storage blob en Azure, incluso ahí nos dan los 9 que actualmente tiene esa infraestructura. Y si no, como lo mencionaste, si yo quiero 4 9, 5 9 o seguir sumando ese nivel de disponibilidad, lo que sí nos van a decir es, si quieres más 9, replica a otras regiones, replica a otros data centers, pero lo van a ir sumando ahí, obviamente, los valores adicionales, que eso sí es como tal, lo que sí les invitamos siempre es toda esta infraestructura que estamos nosotros validando el día de hoy, siempre, obviamente, con lo que mencionó Carlos, RPO, RTO, SLAs, como lo mencionó Javi, siempre hay documentos que nos aclaran muchos de estos escenarios. Entonces, para entender ese tema de responsabilidad compartida. Y de ahí te consulto, Carlos, ya nos hacen una pregunta bien interesante. Dicen, ¿es posible contar con un cifrado de extremo a extremo de ese almacenamiento o ese respaldo está seguro allá arriba? Sí, regularmente las herramientas tienen la capacidad de cifrar tanto la data en reposo como la data en movimiento. La data en reposo, o sea, la data que está en el repositorio que tienes, o bien sea en la nube, o bien sea en tu repositorio local, se puede encriptar a través de un algoritmo de encripción comúnmente conocido, el AS256 o cualquier otro, Clipper, etcétera. Y en cuanto a la transmisión, es decir, la data en movimiento, regularmente se transmite a través de herramientas HTTPS o SS seguro o FTP seguro, etc. Hay bastantes mecanismos que nos permiten hacer ese tránsito. Excelente, entonces tenemos ahí ya obviamente ese cifrado primero a nivel del canal, un cifrado también a nivel de la información. Entonces, digamos, estamos prácticamente bastante cubiertos con ese escenario ya de seguridad de la información. Estamos esperando a ver si nos llegan más consultas acá. Hay una pregunta muy buena, es expandiendo la pregunta igual anterior. Hablamos por ahí un tema de gobernanza y te la lanzo a ti, Carlitos, directamente. A veces hablamos de la gobernanza de la información y aquí podemos ver incluso temas de gobierno y algunas restricciones que puedan haber por ahí, ¿no? Te escuché un poco entrecortado, pero entendí gobernanza de la información. Ok, Correcto. el gobierno de la información son mecanismos que permiten definir cómo se maneja la información dentro de una empresa. Es decir, quién es responsable por qué de la información de la compañía. Hay varios problemas que tiene la información de la compañía en perdón, en los repositorios. Digamos, hay varios problemas con esa información. Uno de ellos es la confidencialidad. La confidencialidad de la información tiene que ver con que esa información no esté en manos equivocadas. Entonces yo tengo que garantizar que la data esté manejada por los usuarios que correspondan. En este caso, hablamos, por ejemplo, si tenemos tipo de esquema organizativo basado en federación, en directorios activos, etcétera, pues habrá un propietario con unos derechos y habrá otros propietarios con otros derechos para leer, para manipular y para alterar la información. Entonces, el envío de la información se tiene que garantizar, pero para garantizarlo con herramientas de seguridad como un DLP, primero tengo que identificar cuál de esa información es sensible para la compañía, cuál tiene relevancia para la compañía. Por otro lado, está la integridad de la información, que tiene que ver con que alguien no la altere, alguien no la cambie. Entonces tengo que garantizar que los repositorios en donde tenga, hay un problema muy claro que tienen las empresas y es que estamos utilizando los OneDrive o los Dropbox o los Google en sitios personales y no los sitios corporativos, ¿sí? Los sitios personales no pueden ser protegidos, no pueden ser respaldados, no pueden, con una falla de seguridad en un sitio gratuito, cualquiera puede obtener información sensible de la compañía.
Entonces hay que definir qué información debe estar en sitios protegidos para que no pase eso. Y otra última cosa es cómo garantizamos ubicar la información que corresponda a un usuario en toda la gran cantidad de medios de repositorios que tenemos en una compañía. ¿Cómo garantizamos? Hay una demanda muy común hoy día, no sé si en todos los países, pero acá en Colombia es muy común que alguien esté reclamando que los saquen toda la información que corresponda a un usuario de una compañía, por ejemplo, una compañía de domicilios. Entonces, se han ganado demandas millonarias contra estas compañías porque las compañías tienen bases de datos, pero también hacen export de esas bases de datos. Entonces, cuando se le va a dar a una empresa para hacer una llamada. Entonces, esos export quedan en archivos sueltos, compartidos en un OneDrive, compartidos en un repositorio inseguro que cualquiera puede acceder y que cualquiera puede seguir llamando a ese usuario. Por eso se ha perdido mucho dinero. La gobernanza de la información es un tema diferente a lo que estamos conversando hoy día, es tal vez otra charla diferente, pero básicamente los aspectos principales ya los he mencionado, garantizar la confidencialidad, la disponibilidad y la seguridad de la información. Excelente, chicos. Ahí creo que hemos respondido algunas de las consultas. Por ahí también nos estaban preguntando, bueno, el tema del cifrado, ya lo expandiste bastante en el tema, e incluso las propias soluciones que estábamos hablando el día de hoy manejan su propia seguridad, la información, obviamente, todo eso, la confidencialidad de la misma. Nos quedan prácticamente unos 5 minutos y aquí queremos justamente ya como decimos, el último debate adicional que lo podríamos tener aquí. Y ahí lanzo a Javi, obviamente, primeramente, recomendaciones, digámoslos, para toda nuestra audiencia y para que la tenga en consideración. Sí, las recomendaciones, Pablo, independientemente del vendor que utilicen para respaldar y resguardar información, es que hoy día se convirtió en un punto crítico, ¿sí? Lamentablemente muchas compañías toman el mundo del respaldo como un gasto, ¿sí? Y lo que tienen que darse cuenta de que eso no es un gasto, sino que es una inversión y es un resguardo, y que debemos respaldar nuestras estaciones de trabajo, debemos respaldar nuestras máquinas físicas, nuestras máquinas virtuales, nuestro software as a service. Toda nuestra información hoy en día está disgregada por un montón de lugares y nosotros debemos y somos responsables de salvaguardar toda esa información. Excelente. Ahí vamos con Carlos, de igual forma. Bueno, el concepto de protección de datos es un concepto amplio que involucra muchas tecnologías. Cada cliente debe mirar qué de toda esa gran gama de posibilidades que hay en el mercado puede elegir. Puede elegir entre soluciones para proteger su punto final, el backup de su equipo, el backup de su PC, de su celular. Hoy día con el Internet de las cosas, tantas cosas que hoy día también se necesitan proteger. También el backup de la información sensible de la compañía o la protección de la información sensible de la compañía, del data center, del servidor de aplicaciones, del servidor de correo. Hay que entender muy bien que el backup está dado para guardar la información sensible de cualquier repositorio, pero no es una solución de disaster recovery, es un componente del disaster recovery. Recuperarme en un error de una aplicación, en una caída de una aplicación, es crítico para algunas compañías y va a requerir utilizar más herramientas además del backup, además de la réplica. O sea, yo tengo que necesidad de que alguien me diga cómo yo, si la empresa me dice mis SLAs tienen las siguientes métricas, no sé, de la aplicación de base de datos o de SAP, necesito recuperarme aproximadamente en 5 minutos. Yo tengo que tener una solución que me permita responder con ese tiempo y tengo que tener algo que me mida esa capacidad. Hay muchas herramientas que ustedes pueden encontrar en el mercado
dentro de la marca que yo represento, pues hay bastantes productos que ustedes pueden conseguir y pues en algún momento hacemos webinar constantemente sobre algunos temas de los que ya hemos tratado que podemos ampliar en cualquier momento y que podemos complementar con más tiempo. Genial, chicos. Ha sido un gusto tenerlos el día de hoy para este cierre de la primera temporada de Vivo con Expertos. La verdad, este tema es el que queríamos dejar. Creo que a veces debería ser este tema primero antes de muchos normalmente de las webinars que normalmente damos, porque la seguridad de la información, decimos, es algo vital porque a la final son los activos que mueven a las organizaciones hoy en día y es esa data y ese conocimiento que queremos proteger. Y es obviamente detrás de esto está obviamente mucha información sensible y la que obviamente hackers o a veces en el día a día podría tener algún daño particularmente. No tenemos más consultas, por ahí respondimos algunas consultas directamente, nos piden de documentos o referencias, digamos, de buenas prácticas, de igual forma, también lo tendremos en cuenta para poder y disponibilizar toda esta información. Y es muy importante que también se sigan sumando a muchos de los webinars que obviamente Javi y Carlos lo tienen ahí en el radar, orientando en el tema de la seguridad de la información. Ha sido un gusto tenerlos el día de hoy. Muchas gracias por estar y ser parte, digamos, de estos seminarios. Gracias, Javi. Gracias, Carlos. Estaremos en una próxima, de igual forma, haciendo más sesiones de este estilo. Muchas gracias, chicos. Se cuidan.